La persona a continuación que va a dar esta exposición se llama Pablo. Pablo, bueno, yo lo hacía a él estando estudiando aquí en el Instituto Ceiro en Argentina. Y bueno, les comento quién es. Pablo Bueno es un doctor en física del Instituto de Física Teórica en Madrid. Y actualmente, como les comenté, él está haciendo un postdoc en el Instituto Balseiro de Bariloche, en Argentina. Y además también es miembro de una colaboración de física llamada It from Qubit, la cual tiene motivación de responder preguntas como ¿el espacio-tiempo emerge del entrelazamiento cuántico? ¿Pueden las computadoras cuánticas simular todo fenómeno físico? ¿Cómo es, o sea, cómo fluye la información cuántica en el tiempo? Y también esta colaboración también tiene relación con agujeros negros y teorías cuánticas de campos. Además, Pablo Bueno es también conocido por ser divulgador científico, tiene varios videos que están en YouTube, varios de ellos, por ejemplo, en el cual él hace videos con Javier García, que es un divulgador español de física muy conocido también, y asimismo también es asesor de un canal muy conocido de física en español que se llama Quantum Fracture, en el cual hace animación de física y explica varios conceptos de física. Entonces, sin más, aquí le doy el pase, Pablo, para que puedas comenzar con la exposición. Bueno, gracias, Joan, por la introducción. Un placer estar de nuevo en Lima, aunque sea virtualmente. La verdad es que en realidad fue el último viaje que hice antes de quedarnos todos encerrados en nuestras casas. Estuve visitando la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, invitado por el profesor Teófilo Vargas, y ahí estuve dando unas charlas una charla de divulgación y una cosa un poquito más avanzada. Entonces, en aquella ocasión hablé de entrelazamiento cuántico y en la charla de divulgación hablé de agujeros negros y de holografía. Entonces, bueno, no quería repetir la misma charla otra vez porque supuse que tal vez habría un overlap considerable de personas que estuvieron en aquella ocasión con las que va a haber hoy. Entonces voy a hablar de otra cosa. Me han dicho que este seminario debería estar pensado para estudiantes de la carrera de física, tal vez para gente que está en cuarto o quinto de carrera o algo así. Entonces, bueno, pensé que debía ser una cosa intermedia entre una charla de divulgación, que sería algo demasiado sencillo, y un seminario de investigación, algo así entre medios. Entonces, lo que me ha salido es una cosa un poco, una especie de mezcla extraña que tiene como objetivo intentar, bueno, despertar el interés de muchos de vosotros, que sí, es cierto que la mayoría sois estudiantes de física, por muchas preguntas sin resolver, muchos aspectos de la física que no se entienden del todo bien, de distinta naturaleza. Entonces, bueno, esta charla, el nivel es una mezcla muy extraña, en cierto sentido, de física muy sencilla con física muy avanzada y una cosa entre medias que voy a estar saltando bastante en ocasiones. Pero bueno, esperemos que eso le dé también cierto encanto al asunto. Bueno, antes de empezar con lo que es la charla en sí, dejadme empezar con un poco de publicidad, aunque supongo que esto en realidad tampoco hace tanta falta, pero bueno, ya que estáis viendo una charla divulgativa de física teórica, un sábado por la tarde, me puedo imaginar que es porque os interesa el tema. Así que si alguien no lo conoce, tenéis este canal que se llama Quantum Fracture, donde colaboro algunas veces, donde hay un montón de vídeos de física divulgativa, pero rigurosa, contados de una manera entretenida. Y el otro canal que mencionó Joan es el canal de Javier García, donde lo que hay sobre todo son cursos de física de verdad, en serio, donde podéis aprender un montón de cosas a un nivel ya de curso de carrera, digamos, o incluso de máster, porque da cursos de todo tipo de cosas como teoría cuántica de campo, relatividad general, etcétera. Bueno, y con eso vamos a empezar. Y como esta es una charla para físicos, voy a empezar con un poquito de autocomplacencia, con una frase que es una frase de Ernest Rutherford, que es un premio Nobel de Química, y que dijo en su momento que all science is either physics or stamp collecting, o sea que toda la ciencia se reduce a la física básicamente y todo lo demás son detallitos en cierto sentido. Bueno, esto es un poco broma, pero podéis utilizarla cuando habléis con amigos científicos que no sean físicos. Y dicho eso, vamos a empezar hablando de física ya de una vez. Y vamos a empezar hablando de física moderna, de cuál es la situación de la física en este instante del tiempo. Bueno, la física fundamental, a principios del siglo XXI, se sustenta en dos pilares fundamentales, que son la teoría de la relatividad de Einstein, por un lado, y la mecánica cuántica. Si combinamos la teoría de la relatividad especial con la mecánica cuántica, lo que tenemos son las teorías cuánticas de campos y, por otro lado,
la versión relativista de la gravedad, que es la interacción que se queda un poco fuera del marco de la mecánica cuántica, tenemos la teoría de la relatividad general, que es el otro pilar, sí que, bueno, o la otra, digamos, descripción que tenemos de los fenómenos físicos al margen de las teorías cuánticas de campos, ¿no? Las teorías cuánticas de campos describen las interacciones a nivel fundamental asociadas con todas las interacciones conocidas, salvo la gravedad. Y para la descripción de la gravedad tenemos la teoría de la relatividad general, que no sabemos cómo compatibilizarla con la mecánica cuántica. O, si sabemos, no estamos del todo seguros de que esa sea la respuesta correcta. Tenemos este diagrama bastante conocido, en el que tenemos las tres constantes fundamentales de la naturaleza. Bueno, si hay o no constantes fundamentales de la naturaleza es otro debate filosófico en el que no me voy a meter hoy, pero digamos que para esquemáticamente entender lo que estoy hablando, es un diagrama bastante interesante. Aquí tenemos la constante de Newton, el inverso de la velocidad de la luz y la constante de Planck. Cuando lo que tenemos es que todas estas cosas son básicamente despreciables, tenemos la mecánica clásica. Cuando la gravedad es importante, tenemos la gravedad de Newton. Cuando los efectos relativistas a la vez son importantes, tenemos la relatividad general. Cuando tenemos efectos relativistas, pero la gravedad no juega ningún papel, lo que tenemos son las teorías cuánticas de campos. Cuando no hay gravedad ni efectos relativistas, lo que tenemos es la mecánica cuántica estándar, la mecánica cuántica no relativista, que estudiáis en segunda y tercera de carrera, me imagino. Y lo que nos gustaría tener es una teoría que involucra todas estas partes como límites de cada una, como límites cuando yo pongo a cero cada una de estas constantes, pero de una manera consistente y de tal manera que puedo hacer predicciones cuando todas las constantes están activas al mismo tiempo. Esto es una especie de teoría del todo, ¿no? Bueno, esta descripción que tenemos, basada en estos pilares que he mencionado, pues describe los fenómenos físicos con una precisión muy buena, la gran mayoría de los fenómenos, en escalas, un rango de escalas brutal que va desde básicamente 10 a la menos 20 metros hasta el tamaño, la escala del universo observable, que es 10 a la 27 metros. ¿Veis? Hay un rango de escalas brutal en el que entendemos bastante bien o muy bien cómo funcionan la mayoría de las cosas. Pero no todas las cosas. Aún quedan muchos problemas por resolver. Bueno, estos problemas en esta presentación de hoy los he dividido en partes, los he dividido un poco en función de a qué se corresponden, a qué responden. Entonces, en la primera parte de la charla voy a hacer una enumeración de estos problemas. Voy a dividirlos en tres tipos: problemas de naturaleza teórica, problemas de naturaleza experimental y luego preguntas fundamentales, que es una cosa un poco más filosófica, vais a ver un poco por dónde van los tiros. Los problemas de tipo teórico no son tanto incompatibilidades de la teoría con los experimentos, sino más bien inconsistencias, anomalías o cosas que no están bien dentro de las teorías que tenemos y que requieren algún tipo de arreglo. Y luego, más adelante en la charla, analizaré un problema de ese tipo que ocurre en el modelo estándar y voy a hablar largo y tendido de él. Luego tenemos los problemas de naturaleza experimental, que son básicamente incompatibilidades de los experimentos, de cosas que medimos con nuestras teorías. Y finalmente tenemos estas preguntas fundamentales, que no son ni lo uno ni lo otro, sino que son más bien como incógnitas, un poco más metafísicas, algunas de ellas, otras no tanto. Pero bueno, ahora veis a qué me refiero. Vamos a empezar con los problemas teóricos. Entonces, como digo, voy a ir enumerándolos y voy a hacer un comentario pequeño de cada uno de ellos. Y luego, el resto de la charla, cuando termine de enumerar los teóricos, los experimentales y estas preguntas fundamentales, me voy a centrar en dos de ellos. Uno de naturaleza teórica y una pregunta fundamental. Y de eso voy a estar hablando todo el resto del tiempo. Entonces, en la mayoría de ellos voy a ir bastante rápido, ¿no? Bueno, el primer problema teórico y tal vez el problema fundamental de la física teórica de altas energías es cómo cuantizamos la gravedad, qué clase de teoría explica el comportamiento del campo gravitatorio en escalas en las que la mecánica cuántica es relevante. Bueno, sobre esto, de hecho, hicimos un vídeo muy, muy largo en el canal de Javier García hace bastante poco, hace como 1 o 2 meses, ¿no? Ya pasa el tiempo en la cuarentena que no sé, o 3 meses. Son como 3 horas de vídeo en el que ahí voy repasando los diferentes approaches a la gravedad cuántica, los diferentes problemas, por qué es difícil conceptualmente, técnicamente, etcétera. Entonces, bueno, os insto a que si tenéis curiosidad sobre este problema, que es un problema muy importante, trascendental, le echéis un ojo a ese vídeo y así me ahorro este tiempo de hablar de él ahora. Bueno, otro problema muy importante es el problema de lo que se llama la paradoja de la información dentro de los agujeros negros. ¿Qué pasa cuando tiramos algo dentro de un agujero negro? ¿Qué pasa con la información que describe el estado de ese sistema?
Podemos pensar en una situación en la que lo que tenemos es un estado puro, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, si recordáis lo que es un estado puro, escrito por un ket, un vector. Ese estado describe un sistema que tiene una cierta energía, hacemos algún tipo de tejemaneje para que ese estado se convierta en un agujero negro y, por otro lado, sabemos que, como consecuencia de la radiación Hawking, ese agujero negro va a acabar evaporándose y eventualmente va a desaparecer completamente, va a haber emitido toda su energía, digamos, en términos de radiación Hawking. Y la pregunta, entonces, es si de alguna manera podemos recuperar la información de lo que había al principio a partir de la radiación de Hawking que nos queda al final. Naivmente, o sea, de manera ingenua, lo que uno observa pensando un poco en el asunto, es que ha pasado algo extraño porque hemos empezado con un estado puro y la radiación térmica es un estado que es una mezcla estadística, es un estado que no es puro. Entonces, lo que ha pasado es que ha habido una evolución que no es unitaria. Esto va en contra de las leyes de la mecánica cuántica y, por tanto, pues es una paradoja porque no debería de ocurrir tal cosa, debería haber una evolución unitaria de este proceso en el que empiezo con un montón de materia en un estado puro, se forma un agujero negro, el agujero negro se evapora y al final sigo teniendo un estado puro también. Bueno, este es un problema que ha dado lugar a grandes debates, a un montón de trabajo de un montón de personas y, de hecho, curiosamente, en este último año y medio aproximadamente ha habido avances importantes con respecto a este problema. Y yo diría que, en general, lo que se piensa ahora en la comunidad es que la información no se pierde dentro de los agujeros negros, que se puede recuperar de alguna manera, que la evolución sí es unitaria. Aunque no esté del todo claro exactamente, aunque en esto ha habido un cierto avance últimamente, dónde queda codificada la información, qué papel juega lo que está dentro del agujero negro, etc. Bueno, siguiente problema. ¿Cómo se resuelven las singularidades? En la teoría de la relatividad general sabéis que como consecuencia del colapso gravitatorio de una cosa que no puede ser sustentada por alguna otra fuerza, como por ejemplo el colapso estelar que da lugar a un agujero negro, lo que sabemos es que si nos caemos dentro de un agujero negro, eventualmente espaguetificados completamente y vamos a alcanzar en un instante de tiempo la singularidad en la que lo que ocurre es que el campo gravitatorio es infinitamente intenso. Bueno, pensamos que en física no hay nada que pueda ser infinitamente intenso, ninguna cantidad física que pueda tener un valor igual a infinito y, por tanto, que debe de haber alguna forma de resolver, de explicar qué pasa con estas singularidades en una teoría que sea completa, una teoría que sea buena en todos los posibles regímenes. Entonces, el problema de cómo arreglamos las singularidades es un problema muy importante. En teoría de cuerdas, algunos tipos de singularidades se pueden resolver, se puede ver qué pasa con ellas y cómo dejan de ser singulares en este framework ampliado en el que tenemos gravedad cuántica de alguna manera. No todas, y por tanto es un problema que todavía queda un poco oscurecido, su entendimiento. Y que está abierto. Bueno, otro problema, y de este voy a estar hablando después un buen rato, es el problema de la jerarquía de escalas en el modelo estándar. ¿Por qué la interacción gravitatoria es tan extremadamente más débil que la interacción nuclear débil y, por supuesto, que la fuerte? Y asociado a esto, ¿qué tipo de mecanismo, simetría o magia negra, ya veréis después a qué me refiero, impide que la masa del bosón de Higgs, que se detectó hace unos años en el LHC, como sabréis, ¿qué mecanismo impide que esa masa sea en realidad muchísimo más grande? Os voy a contar en un rato que en realidad lo que uno esperaría teóricamente de forma natural es que esa masa fuese mucho más grande de lo que es, no lo es, y por tanto no hay ningún mecanismo que pueda explicar por qué es así. Después veréis a qué me refiero. Hay un problema similar que ocurre con la constante cosmológica. Todos estos problemas tienen que ver con un asunto que os voy a explicar después, que es el hecho de que teorías a escalas de energía bajas, teorías que son efectivas, menos fundamentales, como los parámetros que aparecen en esas teorías, como masas, acoplamientos, etcétera, dependen de los detalles de la teoría más fundamental. Vamos a ver, en el caso del Higgs lo voy a explicar en detalle, en el caso de la constante cosmológica es un efecto parecido, y lo que uno esperaría es que la constante cosmológica, utilizando argumentos así un poco ingenuos, pero en principio sólidos, debería ser un montón de órdenes de magnitud más grande de lo que es. Entonces, bueno, sobre esto y también sobre el Higgs hay argumentos de diversa naturaleza, por ejemplo, argumentos antrópicos que lo que dicen es que lo que tenemos es un multiverso en el que hay un montón de multiversos con diferentes constantes de la naturaleza y nosotros vivimos en uno que es muy poco probable, pero que es uno tal que permite la vida y permite que haya físicos teóricos preguntándose por qué la constante cosmológica es tan pequeña. Este es un argumento un poco malo, pero bueno, es uno de los que existen. Una pregunta de un tipo un poco diferente, como y menos
cierto sentido menos fundamental es si se puede formular la teoría cuántica de campos de forma matemáticamente rigurosa. Las teorías cuánticas de campos son unas teorías que en general, sobre todo desde el punto de vista de los cálculos de física de partículas y así, involucran un montón de técnicas matemáticas un poquito sucias, en cierto sentido, que involucran un montón de cosas que son infinito, que hay que restarlas, que hay que meterlas debajo de la alfombra, que hay que tratarlas con diferentes métodos. Y axiomatizar la teoría cuántica de campos no es sencillo. Hay un approach que es el de la teoría cuántica de campos algebraica, que de hecho está teniendo cierto nivel de explosión en la comunidad asociada a cosas relacionadas con el entrelazamiento cuántico, pero todavía está lejos de poder llegar al nivel de, por ejemplo, formular axiomáticamente todo lo que pasa en el modelo estándar y poder calculártelo todo, digamos, en todas las posibles regímenes, explicar renormalización, etcétera. Bueno, como os decía antes, hoy voy a hablar del problema de las jerarquías y del fine-tuning de la masa del Higgs, pero a eso llegaremos después. Antes vamos a hablar de los problemas experimentales, de algunos problemas experimentales. Estas listas no son exhaustivas, sí que son todos los que están, pero seguramente no están todos los que son, así que seguramente me dejo algunas cosas, pero bueno, es una lista que he elegido yo y bueno, es lo que es. Problemas de naturaleza experimental. Primer problema y muy importante. ¿Qué explica la expansión acelerada del universo? Desde hace un par de décadas o por ahí, me parece, sabemos, cuando se dieron cuenta de esto por primera vez, sabemos que el universo se está expandiendo y además se expande a una velocidad que aumenta con el tiempo, lo cual es un poco chocante porque la gravedad es una fuerza atractiva y es la fuerza que domina a grandes escalas, ya que la materia es neutra básicamente y las fuerzas nucleares son fuerzas de corto alcance. Y, por tanto, lo único que tenemos de gravedad a grandes escalas es una fuerza puramente atractiva. Y, por tanto, es extraño que cada vez la expansión se esté acelerando más en vez de al revés, ¿no? Bueno, obviamente sabéis que la respuesta a esto es poner una constante cosmológica en las ecuaciones de Einstein, una constante cosmológica positiva, pero ahí entramos en el problema de la constante cosmológica y este asunto que os decía de que es un parámetro que depende finamente de los detalles de la teoría fundamental. Y como consecuencia de esto, por motivos que vais a ver después en el caso de la masa del Higgs, lo que uno esperaría que debería valer esa constante cosmológica es muchísimo más de lo que vale. Entonces, bueno, ese es un problema muy importante de la física. Otro problema que tiene que ver con la otra cosa oscura de la que se suele hablar en física, que es la materia oscura, pero que en principio no tiene nada que ver, o bueno, tal vez sí, con la energía oscura, es que explica las anomalías en las curvas de rotación de las galaxias. Si uno mira los sistemas estelares en las galaxias y se fija en cómo de rápido, cuál es la velocidad orbital de las estrellas en las galaxias, por ejemplo, en la Vía Láctea, uno puede usar las leyes de Kepler sin ningún problema. Y lo que uno observa es que en vez de disminuir la velocidad de rotación con el radio, como predice la ley de Kepler, que es básicamente va como 1 partido de la raíz cuadrada de R, si no me equivoco ahora, se observa que en realidad giran mucho más rápido la mayoría de los sistemas estelares alejados del centro. O sea, ha ido como dos curvas, la predicha por las leyes de Kepler que va para abajo y la otra que es la que uno mide y está claramente fuerísima. O sea, hay una diferencia de un montón de sigmas. Claramente hace falta algo para explicar lo que pasa ahí. Bueno, este algo es lo que se llama la materia oscura, que además de explicar las curvas de rotación de las galaxias, explicaría muchos otros fenómenos. Pero no la hemos detectado todavía. No sabemos si la materia oscura existe o no y qué es, aunque tenemos algunos candidatos. Bueno, otro problema es el problema de los horizontes o de por qué es tan homogéneo el universo. Si uno mira a regiones del espacio en ángulos distintos, pero digamos, por ejemplo, miro para allá y miro para 180 grados, pero en la otra dirección estaré viendo regiones del espacio que nunca han estado en principio causalmente conectadas la una con la otra, pero que sin embargo son inexplicablemente homogéneas a un nivel muy similar. Y no está claro qué tipo de cosa explica. Bueno, hay una propuesta que es inflación cósmica, que explique por qué eso es así, por qué son tan parecidas regiones del espacio que no han estado en contacto la una con la otra, ¿no? Bueno, no voy a parar mucho en eso porque tampoco es que sea lo mío la cosmología. Bueno, otro problema de una naturaleza mucho más técnica, en cierto sentido, es por qué la fuerza fuerte parece ser invariante bajo la simetría CP. Las teorías cuánticas de campos en general, el modelo estándar en particular, son invariantes bajo una simetría que se llama CPT,
que significa conjugación de carga, paridad y time reversal. La paridad es básicamente agarrar cualquier sistema físico y cambiarle los ejes espaciales, o sea, sus coordenadas espaciales por menos ellas. La time reversal es cambiar el tiempo por menos el tiempo. Y la conjugación de carga es una operación que lo que te hace en los casos más sencillos, por ejemplo, es cambiarte el signo de determinadas cosas que tienen ciertas cargas. Bueno, lo que ocurre es que se pensaba durante un cierto tiempo que las leyes de la física era invariante también bajo subtrozos de esta simetría CPT completa. Por ejemplo, se pensaba que CP era una simetría también de la naturaleza. Bueno, esto se vio que no era cierto. Pero, sin embargo, o sea, se ve que no era cierto y, de hecho, es así, ¿no? Todo el modelo estándar no es invariante bajo CP, se rompe esa simetría, pero resulta que el sector de la fuerza fuerte hay un término que parece ser, o sea, que uno esperaría que estuviera ahí, que rompe la simetría CP, pero lo que uno mide experimentalmente es que ese numerito, el numerito que mide cómo de fuerte sería la ruptura de la simetría CP, es extremadamente pequeño. Y no hay ningún motivo, en principio, para pensar que ese número tenga que ser tan pequeño. Y esto es una cosa que se llama el Strong CP Problem. Y algunas propuestas, como un tipo de simetría que se llama de Petzey-Quinn, pero no está claro cuál es el motivo de que esto sea así, si es un accidente o si hay alguna cosa que se explique. Bueno, otro problema del que de hecho estuve a punto de hablar, pero al final decidí hablar otras cosas, es el de por qué el momento magnético anómalo del muón que uno mide es diferente del que predice la electrodinámica cuántica. La electrodinámica cuántica es un sector del modelo estándar, si lo queréis ver de esa manera, es la teoría que explica, es como la versión cuantizada del electromagnetismo de Maxwell, es la teoría más precisa, jamás creada por el ser humano. Y esto del momento magnético anómalo un momento magnético es como una propiedad que tienen ciertos sistemas físicos que los hace responder a la presencia de un campo magnético. En el caso de que uno no tenga en cuenta los efectos cuánticos, uno puede calcularse de la ecuación de Dirac que el momento magnético de un electrón y de un muón debe ser 2, G igual a 2, tal vez os suene este numerito G. Y lo que ocurre es que cuando uno tiene en cuenta los efectos de la electrodinámica cuántica, aparecen correcciones a este 2. Entonces, el momento magnético anómalo suele denotar G-2. Y lo que uno observa cuando lo mira lo que predice la electrodinámica cuántica en el caso del electrón y lo mide luego experimentalmente, es que hay un acuerdo brutal entre la teoría y el experimento. En el caso del muón, lo que pasa es que también, de nuevo, es una cantidad que se puede medir con muchísima precisión experimentalmente y teóricamente se puede calcular no con tanta precisión como el electrón, pero con una precisión bastante buena. Y lo que ocurre es que hay una discrepancia entre lo que se mide y lo que se predice. Una discrepancia que es grande, una discrepancia que es en torno a 3,5 sigmas. Si recordáis, cuando hablaban esto de cuántas desviaciones típicas tenía que ser este test para creernos que el bosón de Higgs era de verdad una partícula, esto de los 5 sigmas, pues aquí se ve que, de hecho, el momento magnético anómalo del muón dice que el modelo estándar va a estar mal, le falta algo con 3,5 sigmas de certeza. Esto lleva siendo así, de hecho, un montón de años y esto es un argumento que utiliza mucha gente que está a favor de modificar el modelo estándar con supersimetría, por ejemplo, para decir que hay que cambiar hay que cambiar la teoría para explicar este fenómeno. Si no estoy equivocado, se están haciendo medidas más precisas del momento magnético anómalo del muón y tendremos noticias de esto, si no estoy yo mal, bien durante este año, bien durante el siguiente, y sabemos qué pasa con esto, si tiende más a ir hacia que era un problema experimental que nos estaban midiendo bien o a que efectivamente tenemos que cambiar el modelo estándar también por eso. Bueno, otro asunto es el de la masa de los neutrinos. En el modelo estándar los neutrinos son partículas que no tienen masa, pero observamos que sí tienen masa y además los neutrinos son unos loquillos, tienen unas propiedades muy extrañas y no está claro cuál es el mecanismo que les da masa. Hay propuestas como una cosa que se llama el mecanismo SISO, mecanismo tío vivo, que involucra lo que se llaman neutrinos estériles, que no interaccionarían con nada, básicamente, que serían más pesados y que de alguna manera explicarían también la jerarquía de masas que tienen los neutrinos. Bueno, eso dejémoslo ahí. Y otra pregunta también importante es la de por qué hay mucha más materia que antimateria.
Todo lo que nos rodea es materia, no hay apenas antimateria, aunque la podemos crear en los aceleradores y también se está creándose todo el tiempo que hay colisiones, interacciones entre partículas, etcétera, pero no está claro por qué al principio del tiempo, entre comillas, con tiempo entendido como el de nuestro universo desde el Big Bang, hubo esta asimetría de materia y antimateria que hizo que básicamente todo lo que hay a nuestro alrededor sea materia y no haya antimateria, ¿no? Bueno, y pasemos a otro tipo de preguntas de una naturaleza diferente, más metafísica, que son esto que llamamos preguntas fundamentales. Bueno, una primera pregunta es si existe una teoría unificada de todas las interacciones. Es decir, si podemos juntar las interacciones que aparecen en el modelo estándar y posiblemente otras más fundamentales que no hemos identificado todavía con la gravedad en un marco común y único que explica todos los fenómenos, sería capaz, al menos en principio, con capacidad de cómputo ilimitada, de predecir, bueno, todo lo que pasa en el universo, básicamente. Y en caso de que tal cosa exista, la siguiente pregunta es, ya que tenemos una candidata que es la teoría de cuerdas, la teoría de supercuerdas o teoría M, pensada desde otro punto de vista, si es que esa es la teoría, ¿no?, que consigue esto. O, digamos, un entendimiento superior del que tenemos ahora pero de esta misma teoría de cuerdas, ¿no? Después hablaré un poco más de teoría de cuerdas. Otra pregunta de la que voy a hablar después es la de por qué vivimos en un universo de 3 más 1 dimensiones, por qué hay 3 dimensiones espaciales y una temporal. Obviamente esto es algo a lo que estamos extremadamente acostumbrados, tal vez ni siquiera nos lo preguntamos, lo damos por hecho, pero bueno, luego uno empieza a estudiar física y ve que en principio uno podría considerar mundos en los que en vez de vivir en 3 dimensiones, pues las cosas viven en un plano o viven en una dimensión más. Tenemos, en vez de 4, tenemos 5 o 6 o 7 o 8, etcétera. Luego vamos a ver un cálculo de dimensiones en teoría de cuerdas. Bueno, entonces es una pregunta que no está claro que pertenezca al reino de la física, aunque vamos a ver que, de hecho, ciertas teorías físicas sí hacen algunas predicciones. También podemos decir algunas cosas sobre cómo cambiaría la física si no viviéramos ahí. Pero bueno, a eso voy a volver después. Otra pregunta muy importante es ¿qué es el tiempo? De eso hablo un poco en este vídeo que mencioné antes sobre de la gravedad cuántica, así que ahí tenéis más alguna meditación más sobre esto. El tiempo desde el punto de vista de la mecánica cuántica es una cosa que es muy importante, es básicamente el parámetro que aparece como conjugado al hamiltoniano en la ecuación de Rödinger. Y en general en la física el tiempo es algo como demasiado muy estructural. O sea, la física básicamente va a describir la dinámica de sistemas, su evolución, la propia palabra evolución, lo que implica dinámica, evolución, etcétera, está relacionada con el cambio. O sea, tiene el tiempo metido dentro como algo demasiado a priori, ¿no? Es difícil imaginarse cómo podría haber algo de lo que emergiera el tiempo. En el caso del espacio, tal vez sea un poco más fácil de imaginar y tenemos algunos ejemplos como la correspondencia holográfica, de la que voy a hablar un poquitito después. Y uno puede preguntarse, bueno, más en general, si el espacio y el tiempo son entes fundamentales o si hay algo que subyace a ellos y de lo cual, pues, ellos emergen, ¿no?, como información cuántica, whatever that means. Bueno, otra pregunta interesante es cuál es el tamaño, geometría y topología del universo, entendido como no el universo observable, que es donde alcanzamos a ver nosotros dentro de nuestro horizonte cosmológico, sino el universo completo, que no sabemos cómo de grande es, no sabemos si las secciones espaciales van a ser, de hecho, espacios euclídeos o van a ser, que es lo que parece que dicen los experimentos, van a ser otra cosa, y tampoco podemos estar seguros de cuál es la topología de estas secciones espaciales. Podría ser algo muy complicado o tal vez una topología toroidal o algo así, de tal manera que si yo sigo yendo para allá, en realidad acabo volviendo por el otro lado o cosas por el estilo. Bueno, estas que vienen ahora, esta y la siguiente, son fundamentales, pero de otra manera. Podría haberlas puesto en el apartado en algún otro apartado, aunque tampoco en realidad es que sean problemas, sino más bien como preguntas. Una es si decae el protón. El protón es una partícula que es estable en el modelo estándar y que hasta donde hemos medido nosotros no decae nunca. Es una partícula que no decae, a diferencia de muchas de las que salen en el modelo estándar. Pero muchas teorías que van más allá del modelo estándar predicen que el protón debería decaer en partículas más ligeras.
Tenemos experimentos muy grandes intentando medir algún protón decayendo con un tanque de agua enorme con una cantidad brutal de protones. Como la probabilidad de que decaiga sabemos que es extremadamente pequeña, lo que tenemos que hacer es poner muchos protones, de tal manera que la probabilidad multiplicada por cuántos tenemos se vuelva de orden 1 o por ahí. Y lo que están haciendo es poner cotas a cuál puede ser la vida media del protón. Y vaya en unos números que no recuerdo ahora, pero extremadamente grandes. Por el momento no hemos observado ningún protón decaer. No sabemos si decae o no. Otra pregunta interesante es si existen los monopolos magnéticos. Los monopolos magnéticos serían partículas que tendrían carga negativa, carga magnética neta. Bueno, esto haría que cuando estudiamos el electromagnetismo de Maxwell en la carrera, por ejemplo, esta asimetría que existe entre la ley de Gauss para el campo eléctrico y la ley de Gauss para el campo magnético, si recordáis, la divergencia de E es ρ, la divergencia de B es 0. Si hubiera monopolos magnéticos, habría que cambiar la ley de Gauss para el campo magnético, también habría que cambiar la ley de Faraday, porque tendríamos densidades de carga magnética también. Hay una anécdota con esto. Se detectó supuestamente un monopolo magnético, el grupo de Blas Cabrera en Slack, me parece, en los 80 o por ahí, pero nunca se pudo confirmar aquella detección. En aquel momento la detección pareció muy limpia, pero fue un solo evento, nunca se supo nada más de aquel monopolo magnético, que si tenéis curiosidad se llama el monopolo magnético del día de San Valentín. Se llama, si lo buscáis, porque lo midieron el día de San Valentín, un 14 de febrero del año 80 y algo, no recuerdo. Bueno, otra pregunta. ¿Son las partículas del módulo estándar que hasta ahora pensamos que no tienen masa, que no tienen estructura interna, en realidad fundamentales? Por ejemplo, el electrón, hasta donde sabemos, es una partícula puntual, pero en principio podría ser que tiene una estructura interna, como ocurrió, por ejemplo, con el protón y todos los mesones, los bariones, etc. Y en tal caso, si es que las partículas del módulo estándar hay otras partículas que son más fundamentales, esta cadena de cosas más fundamentales unas que otras termina en algún momento, termina con las cuerdas, por ejemplo, o no. Y si termina en algún momento, ¿cuáles son los objetos fundamentales en realidad? ¿Cuál es la descripción última más precisa a las energías más altas, es decir, a las distancias más pequeñas? Y esta es muy filosófica también, que es si existe una realidad objetiva a nivel fundamental. Lo que nos enseña la mecánica cuántica, aunque algún proponente de alguna interpretación alternativa no estaría de acuerdo con esto, es que la realidad a nivel microscópico es subjetiva. Y tenemos cosas, por ejemplo, como que arriba es lo mismo que derecha más izquierda, por ejemplo, y en función de qué tipo de preguntas le hacemos a la naturaleza, a los sistemas, podemos obtener bueno, no quería ir por ahí. Vamos a ver. Lo que quería decir es que a nivel microscópico no hay una realidad objetiva que uno pueda atribuir a todas las propiedades físicas de un sistema, sino que tienen valores que no están determinados, solamente cuando los medimos quedan determinados en ese momento. Y esto es un poco complicado de compatibilizar con el hecho de que, al menos a priori, a nivel macroscópico existe una realidad objetiva en la que todos estamos de acuerdo con que yo estoy moviendo esta mano por aquí. No hay como posibles descripciones alternativas de lo que está pasando o ninguna descripción de lo que está pasando en absoluto. Relacionado con esto, bueno, la pregunta sería entonces, ¿cómo emerge una realidad objetiva de una realidad subjetiva? Si es que es subjetiva. Y si no es subjetiva, ¿cómo hacemos compatible una realidad objetiva con cosas como, por ejemplo, el teorema de Cauchy-Specker, las desigualdades de Bell, etcétera? Asociado con esto está la pregunta de qué significa medir, es decir, qué significa el colapso de la función de onda. Cuando estudiamos mecánica cuántica nos dicen que tenemos sistemas que están descritos por estados, que evolucionan en el tiempo. Cuando los medimos, la función de onda colapsa y obtenemos como resultado uno de los posibles vectores propios del observable que estemos midiendo, ¿no? Pero uno puede preguntarse exactamente qué es esto de medir, cómo sucede esta evolución no unitaria. ¿Es algo que es subjetivo, que depende de quién es el que está describiendo el sistema, o es algo que es en realidad una descripción bien definida, la de un estado de un sistema,
o si más bien lo que está diciendo, o sea, lo que está ocurriendo es que para un mismo sistema podemos tener diferentes físicos que están describiendo el sistema de formas diferentes, con vectores distintos, pero de tal manera que las probabilidades son todas compatibles entre sí y en realidad de lo que va el estado, de lo que va la función de onda es de información accesible para un cierto observador. Y en todo este asunto, bueno, y me falta una que es relevante para lo que iba a decir, es importante el hecho de que en la mecánica cuántica siempre hay una separación entre el mundo microscópico y el mundo de las personas que miden. El mundo de las personas que miden, que son el mundo de los físicos, siempre requiere que haya lo que se llama el corte de Heisenberg, en el que digo, bueno, hasta aquí es cuántico y hasta aquí es clásico, tengo un aparato que me permite hacer manipulaciones y medir cosas cuánticas, pero yo puedo registrar los resultados de los experimentos de manera inequívoca, objetiva y puedo contárselas a mis compañeros científicos. Bueno, este corte obviamente se puede mover, pero no está claro que uno pueda prescindir de él completamente. Entonces, ¿qué pasa en un sistema como el universo en el que bueno, presuntamente no está metido en nada, sino que es intrínseco? Si tiene una evolución de onda, ¿qué significa la función de onda del universo? ¿Se puede medir la función de onda del universo? ¿Es siempre una evolución unitaria? Si no es unitaria, ¿qué sentido tiene la descripción? ¿Qué tipo de preguntas podemos hacerle? Hay toda una rama de la física teórica, que es la cosmología cuántica, que intenta dar respuesta a estas preguntas y, de hecho, ha dado lugar a alguna interpretación de la mecánica cuántica que se llama las historias consistentes, que es muy interesante, y que intenta evitar lo de tener que recurrir a un observador, al proceso de medir, etcétera, para describir la evolución cuántica y el proceso que uno atribuiría al colapso de la función de onda. Bueno, con esto termino la primera de las tres partes. Y, bueno, y hoy, como os decía antes, voy a hablar también de por qué vivimos en un universo de 3+1 dimensiones. Pero antes de hablar de eso, voy a hablar del problema de las jerarquías en el modelo estándar. Y para esto me gustaría transmitiros una idea que yo, al menos cuando yo estudiaba física, no era algo que se explicara demasiado en la carrera, que es este asunto de cómo depende la descripción de un sistema físico de las escalas involucradas. Un ejemplo sería, por ejemplo, si tenemos un proyectil de radio 10, o sea, un decímetro, como un balón, por ejemplo. Si queremos describir la trayectoria de ese proyectil, podemos hacerlo utilizando las leyes de la mecánica clásica. Pero si lo que queremos es describir un proyectil que tenga un radio del orden de 10 a la menos 9 metros, deberíamos utilizar la mecánica cuántica para hacer esa descripción. Nos daría resultados más precisos, nos daría una descripción más precisa de lo que está pasando. Bueno, en este caso lo que está ocurriendo es que la mecánica clásica es una aproximación a la mecánica cuántica que funciona a tamaños lo suficientemente grandes, pero deja de funcionar cuando nos vamos a tamaños lo suficientemente pequeños. Entonces, tenemos esta idea, y es un argot de la física que me gustaría transmitiros hoy, que es de la idea de las teorías del ultravioleta y las teorías del infrarrojo. Esto es una analogía con el asunto de que en el espectro de frecuencias de las ondas electromagnéticas tenemos, si sabéis, tenemos el espectro visible, y si nos vamos un poquito más allá del violeta a frecuencias más altas tenemos el ultravioleta. Si nos vamos a frecuencias un poco más bajas que el rojo, entramos en el infrarrojo. Entonces, este es en el argot de la física. Cuando hablamos de teorías que están a energías muy altas con respecto a otras, hablamos del ultravioleta. Y cuando hablamos de teorías de bajas energías comparadas con otra teoría que funciona mejor a altas energías, hablamos de la teoría en el infrarrojo. Y tenemos esta dicotomía entre distancia y energía, en la que distancias más pequeñas, o sea, ir a conseguir mirar distancias más pequeñas, para hacer eso necesitamos energías más altas. Y viceversa. Si lo que queremos es entender fenómenos que ocurren a distancias más grandes, pues no necesitamos, por ejemplo, construir aceleradores de partículas que alcanzan energías tan brutales, ¿no? Podemos hacerlo de manera más sencilla. Bueno, y como decía, las teorías que describen fenómenos a distancias pequeñas las vamos a llamar fundamentales, son más fundamentales que las otras, y las que describen aquellos a distancias más grandes o energías más bajas las vamos a llamar teorías efectivas. Quiero que intentéis recordaros de esto porque va a aparecer después. Una cosa que es un poco confusa con este asunto de energías, distancias y tal, es el hecho de que para investigar energías más altas, para ir a distancias más pequeñas,
en realidad necesitamos aceleradores cada vez más grandes, con radios cada vez más grandes. Esto es porque aceleradores que tienen radios muy pequeñitos, es muy difícil hacer que el haz no se pierda, que el haz esté estable. Bueno, y esto explica que para alcanzar las energías que hoy en día se han estado testeando, que han permitido, por ejemplo, descubrir el bosón de Higgs, pero ya antes el W, el Z y un montón de partículas más, se hayan ido consiguiendo a base de construir aceleradores cada vez más grandes. Tal vez algunos no sepáis que antes del túnel de LHC había otros túneles. De hecho, antes de LHC, en el mismo túnel de 27 kilómetros, había otro acelerador que se llama LEP, que en vez de colisionar protones, colisionaba electrones y positrones. Pero antes había otro, que es el proton synchrotron, creo que se llama, la P esta, creo que es de proton, que es un aceleradorcito más pequeño que sigue funcionando, está en el LHC, está en el CERN, digo, y se utiliza, de hecho, para acelerar los protones que luego acaban entrando en LHC. Es un acelerador que tenía una circunferencia de unos modestos 628 metros y alcanzaba una energía de 25 gigaelectronvoltios. Después vino su versión super, que ya es un acelerador más considerable, de 7 kilómetros, y en el que creo que se descubrieron aquí los bosones W y Z, que alcanzaba ya una energía de 400 gigaelectronvoltios, este es el que veis aquí, esto no es nuestra escala en realidad, y también se utiliza en fases previas en la aceleración del LHC. Después tenemos LHC, que está en el túnel este de 27 kilómetros, que ha llegado a alcanzar energías en el centro de masas de alrededor de 10 teraelectronvoltios. Un electronvoltio son 1000 gigaelectronvoltios. Y se está hablando de la posibilidad de construir un colisionador aún más grande de 100 kilómetros de circunferencia, el Future Circular Collider, que es un nombre alternativo, un nombre provisional, quiero decir, y que alcanzaría energías de tal vez 100 teraelectronvoltios, una bestialidad. Bueno, dicho eso, voy a hablar después un poquito del modelo estándar y a la vez os voy a estar contando primero unas ideas así un poco generales relativas a este asunto de las escalas. Pero bueno, en primer lugar vamos a decir que el modelo estándar es una teoría que es más fundamental que el resto de teorías asociadas a los fenómenos que incluye. Por ejemplo, el electromagnetismo de Maxwell es menos fundamental, sería como una teoría infrarroja con respecto al modelo estándar. La mecánica cuántica de partículas no relativistas pues sería otra teoría efectiva con respecto al modelo estándar, la mecánica de Newton sería otra teoría efectiva, etc. Pero ahora sabemos que el modelo estándar, a su vez, debería ser también una teoría efectiva, una teoría infrarroja, digamos, con respecto a una teoría aún más fundamental. Voy a estar hablando un poquito del modelo estándar, de un aspecto muy concreto del modelo estándar, pero aquí llega mi diapositiva de broma. El modelo estándar es una teoría que tiene un lagrangiano, el lagrangiano desnudo, luego tiene correcciones cuánticas. Pero bueno, el lagrangiano del modelo estándar lo habréis visto en varios formatos. Esta es la versión que yo he llamado Facebook. Está la versión LinkedIn, que es un poco más complicada, pero bueno, todavía se puede entender un poco. Está la versión Tinder, que es lo mismo, pero he puesto en una tacita muy bonita. Yo tengo una de estas, si vais al CERN tenéis que compraros una. Y luego tenemos la cruda realidad, que es que en realidad si uno escribe todos los términos que salen en la lagrangiano del modelo estándar, resulta que es una cosa bastante horrible. Bueno, pero vamos a estar hablando de un aspecto solo del modelo estándar y tal vez es más útil ver este gráfico muy bonito que me he sacado de la Wikipedia. Por cierto, estáis viendo que no estoy poniendo muchas referencias, prácticamente ninguna, un poco a propósito porque todo lo que os estoy contando es estándar, básicamente, lo que os voy a contar, más o menos. Luego mencionaré alguna cosa para algún caso concreto. En el modelo estándar tenemos 3 tipos de partículas. Tenemos, bueno, primero 2, tenemos fermiones y bosones. Los bosones tienen spin entero, los fermiones tienen spin semientero. Tenemos fermiones que tienen spin 1 medio, en el modelo estándar. Estos son los leptones y los quarks. Y luego tenemos bosones de spin 1, que son los bosones gauge. La palabra gauge tiene que ver con la manera en la que o el tipo de, la manera en la que entran como interacciones, las interacciones electromagnética débil y fuerte en el modelo estándar. Y luego tenemos un campo de spin 0, que es el campo de Higgs. En el modelo estándar hay 2 fases. Habéis escuchado que es tal vez una teoría gauge con grupo de simetría SU3 por SU2 por U1. Esto es lo que ocurre a energías lo suficientemente altas, donde lo que se dice es que hay es como la fase en la que la simetría no está rota. En esas circunstancias, en realidad, no tenemos un bosón de Higgs, sino que el Higgs en realidad es un doblete complejo. Tiene en realidad
4 campos reales o 2 campos complejos. Cuando se rompe la simetría a través de este mecanismo que es el mecanismo de ruptura espontánea de simetría, lo que ocurre es que 3 de estos modos que tenemos aquí, de estos 4 que tenemos aquí, se combinan con 3 de los modos que aparecen en estos grupos SU2 y 1, aquí tenemos 4, 3 de ellos se vuelven masivos, combinados con estos trozos que vienen del doblete de Higgs, y nos dan lugar a los bosones W+, W- y Z0, y el otro que falta, que es el fotón, no adquiere masa, y menos mal, porque sabemos perfectamente que los fotones no tienen masa, se queda sin masa, pero eso nos deja una partícula extra que no ha sido comida, digamos, por ninguno de estos bosones Gates del SU2 electrodébil, y ese es el bosón de Higgs, ni más ni menos, que es una partícula de spin 0. Bueno, he hablado del modelo estándar y ahora voy a volver al modelo estándar en un momento, pero ahora voy a contaros una cosa más general de teoría cuántica de campos, que es la siguiente. Imaginad que tenemos una teoría efectiva y una teoría fundamental, ¿vale? Tenemos una teoría en el infrarrojo y una teoría en el ultravioleta que es como más fundamental que subyace a la otra, ¿no? Es como el ejemplo de la mecánica cuántica siendo más fundamental y la mecánica clásica siendo menos fundamental, que nos sirve para aproximar lo que pasa y en determinados rangos de energía pues es una descripción excelente, ¿no? Bueno, uno puede preguntarse cómo y cuánto, de qué manera dependen los parámetros físicos de la teoría efectiva, las masas, los acoplamientos, etcétera, de los detalles de la teoría fundamental. Es decir, si cambio un poquito los detalles de la teoría fundamental, ¿cuánto me cambian las propiedades de la teoría efectiva? Otro ejemplo, por ejemplo, sería si tenemos un fluido, por ejemplo, a nivel de la teoría efectiva descrito por su temperatura, su volumen, su presión, etcétera. Y la teoría fundamental, pues podemos, si somos un poco brutos, decir que es el modelo estándar, que nos describe todos los quarks y los electrones que están formando el fluido, y uno puede preguntarse cómo cambia la presión, por ejemplo, del fluido, de la teoría efectiva, si yo cambio un poquito una pequeña propiedad de uno de los constituyentes fundamentales de la teoría fundamental. Y la respuesta es que en general, pues no cambiará nada, básicamente, si lo cambio un poco, ¿no? Bueno, más en general, las posibilidades en física son que los parámetros pueden ser insensibles, si no se ven afectados, como en el ejemplo que os acabo de poner del litro de agua, o sensibles si sí se ven afectados. Es decir, que si yo cambio un poco la teoría fundamental, sí que hay unos efectos grandes en los parámetros de la teoría efectiva. Y esto puede ser o mucho o poco. Los que son más interesantes o más chocantes son los que sí son sensibles, entonces uno puede preguntarse qué tipos de parámetros de este tipo hay. Y ya pensando en el ejemplo que os voy a poner, vamos a llamar a nuestros parámetros M, va a ser una masa, va a ser la masa del bosón de Higgs. Y voy a estar llamando E ultravioleta a la escala de energías a partir de la cual los efectos de la teoría fundamental empiezan a ser relevantes y la teoría efectiva deja de servir. Por ejemplo, en el ejemplo que os ponía antes del balón de fútbol la escala de distancias, ya no de energías, la inscripción complementaria de distancias, la escala de distancias a la que dejaría de ser una buena idea utilizar la mecánica clásica y sería mejor utilizar la mecánica cuántica, sería tal vez 10 a la menos 7 metros o algo así. Bueno, pues en ese caso, la distancia ultravioleta, si queréis, sería 10 a la menos 7 metros. Bueno, entonces, esto es un argot en física. A este parámetro EUV se le suele llamar escala del cutoff. Este cutoff está asociado a que cuando hacemos cálculos en física, muchas veces, como no sabemos qué hay a partir de una cierta... Decimos que, bueno, a partir de aquí no sabemos qué pasa y como algo más fundamental no sabemos qué es, simplemente cortamos nuestros resultados ahí. De ahí viene esa terminología que es muy estándar, por eso la repito. Entonces, bueno, ¿cómo depende un parámetro de la teoría efectiva de la escala del cutoff, de la escala de energías a partir de la cual los efectos de la teoría fundamental son importantes? El primer tipo de parámetros son los que son naturales, que son aquellos tales que, bueno, si el parámetro es sensible a cambios en la teoría fundamental, entonces, bueno, es normal que ese parámetro sea del orden de la escala de energías en la cual los efectos de la teoría fundamental son importantes. Y esto, voy a poner un ejemplo con números en un momento para que se vea más claro lo que quiere decir. Hay otra posibilidad que se debe observar de esta manera a Gerard Toft, que es que sean simétricamente naturales.
Esto lo que quiere decir es que tal vez existe algún tipo de simetría que uno consigue, que uno gana, que no tenía antes, cuando yo pongo que las masas de las partículas sean cero. Por ejemplo, en el modelo estándar, las masas de los leptones, por ejemplo, las masas de los fermiones, en general, están protegidas por lo que se llama la simetría quiral, que es una simetría que uno alcanza cuando pone todas las masas a cero. Y esto hace que el problema que os voy a contar para el Higgs no ocurra para los leptones y los quarks. Y en tal caso, ocurre que es posible, es natural también que la masa este parámetro de la teoría efectiva sea mucho más pequeño que la escala a la que aparece la nueva física. Y el caso más problemático es el de que los parámetros sean no naturales. En ese caso, lo que ocurriría es que es un parámetro que es mucho más pequeño que la escala a la que aparece la nueva física, y esto, por los motivos que os voy a contar a continuación, es muy extraño. Necesitamos algún tipo de magia negra o tuneo que explique cómo eso es posible. Entonces, para explicaros un poco más intuitivamente de lo que estoy hablando, imaginemos que la escala del cutoff en unas ciertas unidades, da igual, es 10 a la 20, ¿vale? Eso significa que las cantidades que aparecen en esa escala son números como estos, pues 1, 8, 3, 9, 4, pues un 1 seguido de 20 dígitos, o sea, números con 20 dígitos enormes, ¿no? Y ahora imaginaos, entonces uno podría preguntarse, bueno, si tengo un parámetro, una cierta masa que depende de estos parámetros, que depende de la escala de nueva física, uy, aquí he puesto nueva física en vez de ultravioleta, eso ha sido, es lo mismo. Si yo cambio un poco, yo manipulo parámetros de estos tamaños, lo que uno espera es que si yo sumo, por ejemplo, un número de 10 a la 20 con otro y resto otro, el resultado sea un número también del orden 10 a la 20 o 10 a la 19 o algo así, o 10 a la 21 tal vez, pero no algo de orden 3, 10 a la 3, por ejemplo, o 10 a la 2 o 10 a la 1. Porque lo que requeriría para que eso fuera así es que hubiera un montón de cancelaciones mágicas entre todos estos números enormes que están contribuyendo y tal que al final me queda un numerito muy pequeño, ¿no? Bueno, este es el asunto que os digo de la naturalidad. Si m depende de cambios en la escala de nueva física, en la escala del cutoff, entonces uno esperaría que el valor de esa m también sea del orden de 10 a la 20, sea del mismo tamaño que estos números a los que empieza a jugar un papel la nueva física. A menos que haya algún principio que proteja esto, como por ejemplo la simetría de la que mencionaba. Si no hay ninguna simetría, no hay ningún motivo para pensar que el valor de esta m no sea también un valor enorme como esto. Bueno, una teoría se dice natural, una teoría cuántica de campos se dice natural si todos sus parámetros son de los tipos insensibles, naturales o simétricamente naturales. Es decir, si en la teoría efectiva los parámetros no dependen de la escala de nueva física, si lo hacen tomando valores a la escala de la nueva física, o si son simétricamente naturales, es decir, si son pequeños, pero hay alguna simetría que los protege y, por tanto, no tienen que irse a tomar valores tan grandes, ¿no? Como os decía antes, las teorías no naturales son problemáticas porque no hay mecanismos físicos que expliquen esta magia negra de las cancelaciones, este fine-tuning. Bueno, entonces, llegados a este punto, después de todo este rollo que os he contado, uno puede preguntarse si el modelo estándar es una teoría natural. ¿Una teoría cuántica de campos natural el modelo estándar o no? Y la respuesta es que no. El modelo estándar no es una teoría cuántica de campos natural. Y no lo es porque tiene parámetros que son sensibles al ultravioleta y que son no naturales. Y ese parámetro en particular es la masa del bosón de Higgs. Cuando uno hace cálculos en teorías cuánticas de campos, habitualmente utiliza un approach perturbativo en el que lo que asume dentro del rango de validez que le permita, en este caso la naturaleza, que los acoplamientos, las interacciones de las partículas, los campos unos con otros, son pequeñas, los apago todos y me calculo las cosas en esa situación, y lo que empiezo a hacer es calcularme correcciones en los que lo que hago es una especie de serie de potencias pesada por los couplings estos, que si son pequeñitos, me van a dar información útil y que van a dar una buena aproximación a la realidad. Por ejemplo, en el caso de electrodinámica cuántica, ese approach funciona a las mil maravillas. Bueno, uno puede pensar cómo estas correcciones cuánticas afectan a la masa al cuadrado en esta diapositiva que estoy poniendo aquí, del bosón de Higgs.
Bueno, si uno se pinta los diagramas que afectan a esa cantidad, a la masa, aquí tenemos un diagrama de un propagador del campo de Higgs, tenemos un Higgs que entra por aquí y sale por allá, y aquí pasan todo tipo de cosas cuánticas, y el tipo de cosas cuánticas que pasan se pueden organizar utilizando este esquema de Feynman de los diagramas como una serie infinita de contribuciones de distinto tipo, donde estos son integrales de diferentes tipos, y que a primer orden, las primeras correcciones que aparecen son estas que tenemos aquí. Son, por un lado, interacciones del campo de Higgs consigo mismo, loops que tienen que ver, partículas virtuales del tipo bosones-Gauge, y luego también tenemos loops de fermiones. Por ejemplo, esto podría ser un par top-anti-top que aparece ahí y se aniquila rápidamente y desaparece otra vez y el bosón de Higgs sigue su camino. He dicho el top porque es el que más contribuye, pero en realidad contribuyen todos los fermiones. Bueno, si uno se calcula esta cosa a primer orden, a orden un loop, es decir, que solo tenemos cosas en las que hay, digamos que una región que está cerrada en un diagrama, lo que observamos es este resultado que tenemos aquí. Tenemos, por un lado, una cosa que depende del parámetro, de unos parámetros que aparecen en el potencial del bosón de Higgs, aparecen los couplings de las interacciones débil y fuerte, y luego aparece una cosa aquí que se llama acoplamientos de Yukawa, en particular el del top, que es el más importante. Bueno, pero lo importante aquí es que os fijáis que en la primera corrección cuadrática aparece la escala de nueva física, aparece la escala del cutoff. Ahora estamos con este setup mental de que el modelo estándar es una teoría efectiva. Hay alguna teoría fundamental que no sabemos cuál es, que es más fundamental que el modelo estándar. Estamos diciendo que los efectos de esta teoría aparecen a una cierta escala de energías, que no sabemos cuál es tampoco, pero que debe ser, bueno, tiene que ser más grande que las escalas de energías, por ejemplo, que ha analizado el HC. La estamos llamando E ultravioleta, esa es la escala del cutoff. Y nos está diciendo esto, que la masa del Higgs al cuadrado aparece corregida cuadráticamente, nada menos, que con la escala de nueva física. Esto lo que quiere decir es que la masa del bosón de Higgs es sensible al ultravioleta. Entonces, si este parámetro fuera natural, imaginemos por un momento dónde podríamos poner esta escala de nueva física, esta que aparece aquí, que nos diría cómo se corregiría la masa del Higgs con respecto a la masa del lagrangiano, se suele decir desnuda. Y luego tenemos todo tipo de correcciones en las que aparecería esto una y otra vez. Supongamos que no hay física, toda la física que hay es el modelo estándar y la nueva física aparece en la escala de Planck, que es la escala en la que la gravedad empieza a ser relevante. Bueno, si la masa de Higgs fuera un parámetro natural, uno esperaría que la masa del bosón de Higgs fuese 10 a la 19 gigaelectronvoltios, que es la masa de Planck. Sin embargo, sabéis que las colaboraciones ATLAS y CMS han detectado bosones de Higgs, han medido su masa y el valor que les ha salido es en torno a 125 gigaelectronvoltios. Veis que hay una discrepancia de una parte en 10 a la 17 en la masa desnuda del Higgs. El asunto es que desde el punto de vista de las correcciones cuánticas lo que tendríamos es que tendríamos a cada orden una cosa que depende de esta escala de nueva física, que sería del orden de 10 a la 19, y tendríamos que ir compensándolo a cada orden eso, haciendo unas cancelaciones de un montón de números enormes, de tal manera que la suma completa mágicamente nos diera un número extremadamente pequeño, que es este, comparado con el 10 a la 19. Bueno, esto es lo que se llama el problema del fine-tuning de la masa del Higgs. No se sabe por qué la masa del Higgs no se va al cutoff de la teoría. Bueno, pero por otro lado, desde otro punto de vista un poco diferente, en realidad el modelo estándar, antes de que se descubriera el bosón de Higgs, desde otro punto de vista, nos sugería que en realidad la masa del bosón de Higgs debía de estar entre 100 gigaelectronvoltios y 1 teraelectronvoltio, que es donde está, donde se midió después. Y esto se puede ver en un diagrama muy interesante, que es este que está aquí, en el que lo que tenemos es lo siguiente. En el eje Y tenemos posibles masas del bosón de Higgs, imaginaos que no lo hemos medido todavía, y lo que tenemos aquí son regiones que estarían excluidas. Aquí tenemos lo que se llama non-perturbative region, esto tiene que ver con una cosa que se llama trivialidad, pero bueno, no voy a entrar ahí, y eso tiene que ver con la estabilidad del vacío. Y ahora la idea es trazar una línea horizontal en la masa. Imaginaos que medimos un bosón de Higgs, que el bosón de Higgs hubiera tenido una masa de 400, trazo esta línea, y el punto en el que me interseccione con una de estas líneas de non-perturbativeness, metastability o instability, por ejemplo 400, trazo la línea y hago aquí y bajo abajo. Bueno, el punto donde corte al eje X
es el punto, la escala de energías, el EV que yo he llamado, la escala del cutoff, a la que debería haber física nueva. Bueno, resulta que lo que hemos medido es que el bosón de Higgs está aquí, en 125, y en realidad justo está en una posición en la que yo al trazar esta línea no está muy claro si en realidad necesito física nueva o no en absoluto hasta la escala de Planck. Es como si la naturaleza de alguna manera hubiera conspirado un poco para que esto fuera así. Sin embargo, si asumimos que no hay nueva física hasta la escala de Planck, lo que se observa es que vivimos en un universo metaestable, un universo que en cualquier momento podría decaer y todos moriríamos de manera horripilante y seguramente sin enterarnos. Bueno, vivimos en un universo metaestable. Si no hay física hasta la escala de Planck, es posible que vivamos en un universo metaestable y entonces ahí la pregunta es cuál es la vida media del universo, la tasa de decaimiento de nuestro universo en otro estado de energía menor comparado con la edad del universo, ¿no? Y las estimaciones que se hacen es que, bueno, en realidad seguramente, incluso aunque estuviéramos en esta situación, la tasa sería muy poco probable que fuéramos a decaer hacer tunneling a un vacío de energía más bajo y de tal manera que todo cesase de existir y nos muriésemos todos. Bueno, este asunto de que debe de estar la masa del Higgs, por otro lado, alrededor de esos valores, tiene que ver con el hecho de que las masas de los bosones Gauge están en torno a los 200 gigaelectronvoltios, que es lo que se llama la escala electrodébil, que está determinada en realidad por la separación del potencial de Higgs en este dibujito que os ponía antes. Bueno, no voy a meterme por ahí. Y el problema, en última instancia, del fine-tuning del Higgs tiene que ver con el asunto de que mientras que, por un lado, tanto la masa del Higgs como la masa del Z0 como la masa de los W más y W menos son en torno a los 100 gigaelectronvoltios, mientras que la masa de Planck, la escala de Planck, es 10 a la 19, es un número brutalmente más grande. Esto es lo que se llama el problema de las jerarquías. En el modelo estándar hay otros pequeños problemas de las jerarquías, por ejemplo, porque la masa del top es tantísimo más grande que las de los otros fermiones, por ejemplo. Pero este es el problema de las jerarquías por excelencia y que enraiza con el problema del fine-tuning de la masa del Higgs. Y se puede resumir en la pregunta de por qué la interacción débil es tan increíblemente más fuerte que la gravedad. Hay algunas soluciones que se han propuesto. Una manera de arreglar todo este embrollo sería que hubiera nueva física a la escala entre 1 tera y 10 teras. Este es básicamente el motivo por el que se construyó el LHC, aparte de para descubrir el Higgs, para descubrir esta supuesta física que debería aparecer ahí. Y en particular, la candidata por excelencia es la supersimetría. Las teorías supersimétricas, habéis escuchado algo sobre ellas. No voy a meterme en la definición técnica, voy a deciros más o menos lo que ya habréis escuchado, que es que involucrarían un compañero para cada una de las partículas que aparecen en el modelo estándar, o varios, pero bueno, en las formulaciones fenomenológicas solo uno. Los compañeros de fermiones serían bosones, y a esto se les pondría una S delante, entonces tendríamos el electrón y su compañero sería el S-electrón o el S-electrón. Tendríamos el quark top y su compañero sería el stop, y voy a hacer una broma de eso en un momento. Y a los fermiones lo que tendríamos serían compañeros que serían bosones y se les refiere normalmente con el nombre, poniéndoles un ino después. Lo cual yo sospecho, aunque nadie me lo ha confirmado, que tiene que ver con Bess y Zumino, que fueron de las primeras personas que escribieron lagrangianos supersimétricos, pero no estoy seguro de si es una cosa que me he inventado yo o si es una cosa verídica históricamente. Pero bueno, en todo caso, tendríamos cosas como el fotino, el gluino, el wino, etc. Bueno, lo que ocurre es que no hay ni rastro de supersimetría en el LHC. Después de los primeros runs, ahora el LHC está en fase de upgrade, va a empezar a funcionar de nuevo creo que el año que viene. No estoy muy seguro, o a finales de la verdad que no sé. Ahora está parado, pero hasta el momento todo lo que se ha medido no se ha encontrado supersimetría, ni rastro de supersimetría. Si la supersimetría fuera una simetría exacta, significaría que las partículas compañeras, por ejemplo, el stop, tendría que tener la misma masa que el top. No se han medido stops, así que la simetría tiene que estar rota. Y entonces, en función de cómo de alta sea la escala de energías a la que está rota, podría al menos
mejorar el problema problema de las jerarquías. Si, por ejemplo, estuviera rota en torno a los 10 teraelectronvoltios, tendríamos lo que se llama el pequeño problema de las jerarquías, el Little Hierarchy Problem. Todavía habría un fine-tuning importante, pero sería mucho menor que el que tendríamos si tuviéramos que irnos hasta la escala de Planck. Otras cosas buenas que tiene supersimetría es que predice predice varios candidatos para la materia oscura. Pero hasta ahora no hay ni rastro de supersimetría. Y hay otras alternativas, como que el Higgs sea una partícula compuesta, que haya dimensiones extra grandes, pero a las que nosotros no podemos acceder, pero la gravedad sí. Hay argumentos antrópicos, como os mencionaba antes. Y bueno, si me queréis preguntar alguna cosa relacionada con esto, lo dejamos para después. Y antes de pasar a la siguiente parte, esta broma que aparece habitualmente en los seminarios de los pobres físicos de partículas que intentan encontrar supersimetría y no encuentran nada, que es que el único stop que se ha observado en el CERN hasta la fecha es este, que es uno que está ahí en la site del CERN. En fin, bueno, esto ha sido un poco hardcore, ha sido un poco duro y ahora vamos a pasar a una cosa en la que el salto en nivel de física, ahora voy a pasar a hablar de cosas muy sencillitas que deberían ser entendibles para cualquiera que haya cursado primero de física o incluso algunas bachillerato. Luego vamos a ver cosas un poco más avanzadas y al final voy a hablar de teoría de cuerdas, voy a pegar un salto ahí brutal. Pero todo va a tener que ver con la pregunta de por qué vivimos en un universo, en un mundo que tiene 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal. ¿Qué tipo de preguntas así relacionadas con la física nos podemos hacer relacionadas con esto? Bueno, la primera es ¿cómo difiere la física usual en un universo de 3 más 1 dimensiones de la física en un universo de menos de 3 más 1 dimensiones y de la física en un universo de más de 3 más 1 dimensiones? Vamos a empezar por eso y luego veremos qué nos dice teoría de cuerdas sobre el valor de las dimensiones del espacio-tiempo, que nos dice, de hecho, varias cosas. Pero antes, y tengo que decir, ya os había dicho antes que no iba a estar mencionando, haciendo referencia a papers, ni a resultados, ni citando gente, pero en este asunto, en este primer apartado, hay un paper muy bonito de John Barrow y otro de Ehrenfest. El de Ehrenfest creo que es como del año 17 o algo así, del siglo pasado, muy viejo, pero en el que analizan muchas de las cosas que os voy a contar ahora. Están muy, muy divertidos. Entonces, el primero tiene que ver con la estabilidad de las órbitas. Bueno, vosotros sabéis que la fuerza gravitatoria es una fuerza que va con el inverso del cuadrado de la distancia, ¿no? Lo que ocurre cuando yo, en vez de poner 3 más 1, pongo d minúscula más 1 dimensiones, es que la fuerza va como menos 1 partido de r a la d menos 1. De tal manera que si yo pongo un 3 aquí, d minúscula van a ser las dimensiones espaciales. Esto me da un menos 1 partido de r cuadrado y esto es la ley de gravitación universal usual, lo mismo que funciona con la ley de Coulomb, etc. Bueno, la primera sorpresa que uno se encuentra es que si uno considera esto en dimensiones mayores que 3, no existen órbitas elípticas estables. No podemos tener sistemas planetarios en espacios-tiempos en universos que tengan más de 3 dimensiones espaciales. Esto es una consecuencia de una cosa que se llama teorema de Bertrand, que lo podéis mirar en la Wikipedia o en algún libro de dinámica clásica si no lo conocéis, que es muy bonito, pero del que no voy a hablar. Y uno de las pocas veces que voy a citar a alguien es a este Tegmark, que es un artículo del 97, que tiene este plot muy bonito en el que lo que tenemos en este eje es qué pasaría si aumento el número de dimensiones temporales. Imaginaos que en vez de un tiempo tengo varios tiempos, whatever that means. Y en este tenemos el número de dimensiones espaciales. Entonces nosotros vivimos aquí. Nosotros vivimos aquí en el que tenemos 3 dimensiones espaciales y un tiempo. Justo ahí es donde tenemos existen órbitas elípticas estables. Bueno, aparte también tenemos órbitas parabólicas e hiperbólicas, pero bueno, puede haber sistemas planetarios estables, ¿no? Lo que ocurre si uno se va a dimensión superior es que tenemos el problema de que, bueno, de hecho, lo que ocurre es que o bien, imaginaos que tenemos un planeta, por ejemplo, en 5 dimensiones, ¿no? 5 dimensiones o 6 o lo que sea. Le mandamos un asteroide. Pues las posibilidades son 2. O bien se escapa o bien choca. No hay posibilidad de que se quede formando una órbita cerrada. Si lo que hacemos es aumentar el número de tiempos, entonces
el problema se vuelve directamente imposible, no se puede hacer, las ecuaciones diferenciales dejan de ser predecibles, no puedo establecer como dadas las condiciones iniciales, predecir lo que va a pasar en el futuro, así que ya no se puede hacer ni siquiera física. Si nos vamos a menos dimensiones, lo que ocurre es que en realidad es al revés. Lo que pasa es que las órbitas son todas acotadas. Entonces no hay manera de escapar de un centro gravitatorio, por ejemplo. Y está muy interesante esto que ocurre aquí, que es cuando tengo una dimensión espacial, o sea, el universo es una línea, como esta línea, por ejemplo, pero tengo 3 tiempos. Entonces lo que pasa ahí, como viene a ser la situación complementaria a nuestro mundo, es que solo tengo taquiones. Todas las partículas tienen masa imaginaria. Bueno, os insto a que reviséis esto porque es bastante divertido y es física muy sencilla. Bueno, siguiente cosa. Estabilidad de la materia. ¿Qué pasa con la materia en dimensiones diferentes a 3? Y para esto vamos a considerar el modelo atómico de Bohr. Ya sé que el modelo atómico de Bohr ha sido superado hace un siglo o un poco menos y no es la descripción apropiada de los átomos, pero para ver esto es bueno, para ver intuitivamente qué está pasando aquí. Bueno, el radio de las órbitas en el modelo de Bohr para un electrón la dependencia del radio con el número cuántico es esta que tenemos acá, va como n a la 2 partido de 4 menos d. Cuando yo pongo d igual a 3, que es nuestro caso de nuestro mundo, esto va como n cuadrado, entonces va creciendo el radio con el número cuántico principal, que es lo usual de mecánica cuántica que aprendemos, ¿no? Bueno, además de eso, existe una energía mínima, hay como una ground state energy para los electrones, y estas cosas permiten que haya átomos estables, que haya química, que haya vida, que haya charlas de física, y que nos sorprendamos de que sea tan diferente en otro número de dimensiones. Si uno mira en dimensión superior a 3, bueno, el caso 4 es un poco marginal, porque como veis aquí se vuelve 0 y esto explota, pero igualmente en 4 o más dimensiones espaciales, lo que ocurre es que no hay una energía mínima. Entonces los electrones se precipitan a los núcleos de manera imparable. No puede haber materia estable, no puede haber vida en más de 3 dimensiones. Otra cosa que me resultó bastante interesante es el asunto de la propagación de ondas. Como sabéis, las ondas se propagan siguiendo la ecuación de ondas, por ejemplo, las ondas electromagnéticas, pero también las ondas de sonido o de presión o lo que sea. Bueno, las ondas de sonido son ondas de presión. Y entonces la pregunta aquí, lo que cambia aquí según la dimensión, es lo que se llama el dominio de dependencia de las soluciones. Imaginaos que tenemos una solución a la ecuación de ondas y nos queremos preguntar cómo depende esa solución en un cierto instante de tiempo, en un cierto lugar, de los valores de esa función en instantes de tiempo anteriores y en posibles posiciones alrededor, ¿no? Bueno, lo que ocurre en el caso nuestro, en el caso de 3 dimensiones, es que el dominio de dependencia es una esfera de radio c por t, donde c es la velocidad de propagación de las señales. Esto es lo estándar, ¿no? O sea, yo en un tiempo t, una onda que se propaga a velocidad t, lo que hace es llegar hasta c por t de lejos, y entonces la influencia sobre un punto ahí es lo que viene de todas las cosas que estén a una esfera c por t de distancia de ese punto. Y nada más. Las señales llegan nítidamente y no hay distorsión. Sin embargo, en dimensiones menores a 3, resulta que las señales, hay efectos el dominio de dependencia es más grande, ya no es digamos, como una cosa de radio fijo, sino lo que estaría dentro de una cosa que está como acotado por la velocidad, por el tiempo. De tal manera que las señales en realidad no solo se propagan a la velocidad c, sino que se propagan, en cierto sentido, a todas las velocidades menores que c. Esto es lo que se llama el fenómeno de la reverberación y lo que hace que las señales lleguen en realidad distorsionadas. Bueno, curiosamente, es una cosa que yo no sabía hasta que me puse a preparar esto, cuando uno lo mira en dimensión par, 2, 4, 6, 8, etc., el problema de la reverberación persiste. Sin embargo, en dimensión impar mayor que 3, no tenemos el problema de la reverberación, o sea, en 5, 7, 9 podríamos tener transmisión de señales nítida,
pero hay otros efectos de distorsión que aparecen y que no ocurren en 3 dimensiones en realidad. Entonces, algunas personas han argumentado que para el correcto funcionamiento, por ejemplo, de un cerebro, necesitamos una buena propagación de señales para que las cosas funcionen bien y no sea todo un barullo. Y esto impediría que hubiese vida, por ejemplo, inteligente en dimensiones superiores. Pero bueno, ya hemos visto que en dimensiones superiores los átomos son inestables, así que tampoco nos sirve. Por aquí veo un poquito de salto, vamos a hablar de la teoría de la relatividad general. Estuve curioseando un día en la página de la asociación y vi que alguien nos había dado una charla sobre gravedad en menos dimensiones. Y efectivamente, la gravedad en dimensiones inferiores a 3 cambia bastante. Y es bastante especial, justamente en 3 dimensiones, por el motivo que os voy a contar. Si uno considera una dimensión espacial solamente, la gravedad es trivial en el sentido de que no hay dinámica ninguna, no hay ecuaciones de movimiento directamente, lo que se llama una teoría topológica. En una dimensión más, no es topológica, bueno, en realidad sí es topológica de otra manera, más secreta. Lo que pasa ahí es que no hay ondas gravitacionales, no se propagan ondas gravitacionales. 3 dimensiones es el número perfecto, en cierto sentido, porque tenemos además un teorema de unicidad, que es el teorema de Lovelock, que nos dice que la única teoría y que es dinámica, que predice una evolución para la métrica, para el campo gravitatorio, que es invariante bajo diffeomorfismos, que es el criterio que utiliza para construir, que implementa aspectos, por ejemplo, como el principio de equivalencia, etcétera, un criterio matemático basado en física, y que tenga 2 derivadas y no derivadas de orden superior, que tienen otros problemas asociados, y además compatible con la conservación de la energía, es la teoría de la relatividad general de Einstein. No hay más, en 4 dimensiones. Si uno quiere relajar alguna de estos aspectos, a lo que llega es a teorías como Einsteinian Cubic Gravity, por ejemplo, que fue una teoría que descubrimos un estudiante mío y yo hace un par de años aproximadamente. Pero bueno, no voy a hacer publicidad de mi trabajo hoy. Si uno aumenta el número de dimensiones, lo que tiene es que la teoría ya no es única. También es una consecuencia esto del teorema de Lovelock. Entonces, por ejemplo, en 5 dimensiones espaciotemporales, lo que tenemos es una densidad nueva, que es la densidad de Gauss-Bonnet, que también es dinámica. Bueno, con esto un poquito de qué pasaría si cambiáramos la dimensión del espacio-tiempo y cómo toda la física equilibrada que permite que tengamos charlas de física y vida y felicidad sería destruida si cambiáramos la dimensionalidad del espacio-tiempo. Pero ahora nos podemos preguntar si nuestras teorías fundamentales nos dicen algo sobre cuánto debería ser el valor del espacio-tiempo. ¿Se puede predecir la dimensión del espacio-tiempo? Entonces ahora os voy a contar lo que dice teoría de cuerdas sobre este asunto, que son varias cosas. Y como vamos a cambiar otra vez de topic un momento, vamos a hacer otro contraclímax y ahora he puesto un gatito. Un gatito que está haciendo teoría de cuerdas. Esto es a lo que se dedican los teóricos de cuerdas normalmente. Bueno, entonces, ¿qué dice teoría de supercuerdas sobre la dimensión del espacio-tiempo? En la formulación perturbativa de teoría de cuerdas lo que tenemos es una cuerda propagándose en el espacio de Minkowski. En particular, tenemos aquí el tiempo que va para arriba y tenemos un espacio que para que entre en este dibujo tiene 2 dimensiones nada más. Y tenemos una cuerda que evoluciona en el tiempo, va como cambiando en el tiempo, ¿no? La forma que dibuja esa cuerda en el tiempo es lo que se llama su manta de mundo, su wall sheet. Recordaréis de física relativista esto de la línea de mundo de una partícula, pues en el caso de una cuerda, en vez de ser una línea, pues es una manta de mundo, ¿no? Esta wall sheet. La manera en la que se formula usualmente en la formulación perturbativa de teoría de cuerdas es a través de una teoría que se llama conforme, es una teoría cuántica de campos conforme, para las perturbaciones de la cuerda, es decir, para las cosas que se propagan por la wall sheet. La wall sheet es una cosa que tiene 2 dimensiones, una superficie como de 2 dimensiones, y la teoría de cuerdas se formula como una teoría de campos conforme dentro de esa wall sheet, que luego tiene como una réplica en una teoría espacio-temporal, o sea, como que tiene efectos para la física en 4 dimensiones. Bien.
Bueno, en estas teorías cuánticas de campos conformes, que tienen como propiedad fundamental que son invariantes bajo transformaciones conformes, transformaciones que preservan los ángulos, es que hay un operador que siempre aparece, que es el tensor de energía-momento, que os sonará si habéis estudiado relatividad especial, y que clásicamente en estas teorías es tal que la traza es cero. La traza de este tensor es cero. Lo que uno ve es que cuánticamente aparece una anomalía, aparece una corrección a esta propiedad, y es el hecho de que el valor de expectación de este stress energy tensor, que ahora es un operador cuántico, ya no es cero, sino que es el escalar de curvatura de la wall sheet, de la manta esta de mundo, multiplicada por un coeficiente que se llama carga central, por motivos que no voy a explicar. Lo que ocurre es que la consistencia cuántica de teoría de cuerdas nos demanda que la carga central esta sea cero. Si no fuese cero, lo que tendríamos serían estados de norma negativa, y eso es algo que no queremos porque, bueno, daría lugar a toda clase de inestabilidades y cosas no físicas. Bueno, afortunadamente para nosotros podemos calcular lo que vale esta cantidad en las teorías de supercuerdas, también en la cuerda bosónica, y lo que nos da ese cálculo es lo siguiente. Resulta que esta carga central es menos 26 más 11 más D medios. El menos 26 y el D, el menos 26 y el D viene cuando considero la teoría bosónica, la teoría de cuerdas bosónica, en la que solo tengo perturbaciones de tipo bosónico en la wall sheet. Cuando hago que la teoría de campos en la wall sheet sea supersimétrica, incluyo modos de vibración fermiónicos también, eso nos lleva al framework de las teorías de supercuerdas. Y eso lo que me hace aquí es añadirme un 11 que me contribuye a este menos 26, tiene que ver con una cosa que se llaman fantasmas, y me contribuye también un de medios. El hecho de que sea de medios tiene que ver con que la teoría es supersimétrica y me tiene que contribuir un medio por cada fermión, por cada bosón que haya aquí. O sea que lo que sale aquí tiene que ser exactamente lo que salga aquí dividido por 2. Bueno, pero esto está genial, porque sabemos que por un lado la consistencia cuántica nos demanda que C sea 0, y por otro lado sabemos cuánto vale C en función de la dimensión. Entonces podemos despejar la dimensión. Y si despejamos la dimensión, nos sale que la dimensión es 10. En teoría de cuerdas predice que la dimensión del espacio-tiempo debe ser 10. Es decir, que tenemos 9 dimensiones espaciales en vez de 3. Tenemos 6 dimensiones más de la cuenta. Bueno, esto es un problema porque nos sobran dimensiones. Es como que está mal, ¿no? La teoría ya. Y una manera de solucionarlo una posibilidad es la que mencioné antes brevemente, de que en realidad haya dimensiones extra que sean grandes, pero que nosotros no podemos acceder a ellas, solo la gravedad accede a ellas. Esto es una idea de Randall y Sundrum, que fue posterior a la que les voy a contar ahora mismo. Y la otra posibilidad es que en realidad sí que haya, pues, 9 dimensiones, pero 6 de ellas sean muy pequeñitas. Es como si, el ejemplo típico, si yo tengo una línea como esta, por ejemplo, unidimensional, pero imaginaos que es como una cuerda. Si yo me alejo mucho, tiene solo una dimensión, pero si me acerco mucho, veremos que tiene otra alrededor, ¿no? En realidad tiene 2 dimensiones, 2 posibles grados de libertad. En el caso de teoría de cuerdas, necesitamos variedades de 6 dimensiones. Los candidatos que se han considerado inicialmente y más prometedores, que parecían más prometedores al principio, son lo que se llaman variedades de Calabi-Yau, que se conocían en el contexto matemático por otros motivos, pues son variedades con unas propiedades muy especiales y bonitas. Pero lo que se observa es que hay muchas posibilidades y podríamos tener muchas posibles formas de compactificar las dimensiones, estas 6 dimensiones adicionales, que nos darían lugar a una cantidad ingente de posibles universos. Habéis escuchado el número 10 a la 500, no está claro que ese número esté bien, podrían ser de hecho infinitos, lo cual ha llevado a alguna gente a decir que teoría de cuerdas no es una teoría predictiva. A otra gente a decir que en realidad es una teoría marco que admite muchas posibles descripciones de la física en 4 dimensiones, como sería teoría cuántica de campos, por ejemplo. A otra gente a decir que vivimos en un multiverso y lo que ocurre de nuevo es algo
que vivimos justo en un universo que es muy especial, con el calabillado concreto y tal, que las leyes de la física son tales que nos permiten estar aquí preguntándonos por qué son así. Este tipo de cosas se buscan en el LHC, o sea, el LHC está buscando la posible existencia de dimensiones extra y una manera en la que se puede medir eso es si yo mando una partícula en una cierta dirección y de repente observo que no se conserva la energía, por ejemplo, o el momento. Estoy mandando una partícula para allá, miro lo que sale y la energía ya no está. ¿Qué ha pasado? Pues se ha ido a otra dimensión, tal vez. Esa es una de las posibles formas de ver cómo si podrían existir este tipo de dimensiones. Ahora bien, la escala de esas dimensiones, a qué distancia se vuelven relevantes, es una cosa que podría cambiar mucho, es lo que se llama la escala de la cuerda, y podría ser desde distancias bastante grandes, accesibles a LHC, hasta distancias del orden de la escala de Planck, que serían extremadamente pequeñas. No sabemos, hipotético. Pero, de hecho, teoría de cuerdas no nos dice solamente d igual a 10 como única respuesta a esta pregunta. Otra de las cosas que nos enseña teoría de cuerdas, que pone muy de manifiesto, muy clara, es a través de las dualidades, que son descripciones alternativas de un mismo sistema físico que funcionan mejor en un cierto régimen, una u otra, pero que en realidad describen la misma física. Resulta que estas dualidades existen también entre teorías que viven en diferentes dimensionalidades. El ejemplo paradigmático es lo que se llama la correspondencia ADS-CFT. De esto hablé un poco cuando estuve ahí en Lima, que nos dice que las teorías de gravedad, cuando las ponemos en espacio-tiempos asintóticamente anti de Sider, con una constante cosmológica negativa, teorías de gravedad cuántica, todo lo que pasa ahí, toda la física que ocurre ahí, en realidad se puede describir a través de una teoría cuántica de campos que no sabe nada de gravedad y vive en una dimensión menos. De hecho, la propia teoría de cuerdas se puede entender como siendo dual a una teoría que vive en una dimensión más, que es teoría de M, ciertas teorías de cuerdas. Hay diferentes tipos de dualidades también, no voy a explicar eso en detalle, a menos que se me pregunte. Pero incluso dentro de teoría de cuerdas no puede ir como cambiando la dimensión y hay incluso, como digo, en algunos casos la misma teoría, literalmente, la misma física capturada en dos teorías que viven en dimensiones distintas. De aquí queda un poco más claro esta idea de que tal vez sí podemos entender mejor esto de la emergencia del espacio, al menos, cómo la noción de dimensión espacial no es tan fundamental, porque la misma física puedo describirla en determinados regímenes como una cosa que vive en D dimensiones o tal vez como algo que vive en D menos algo dimensiones, ¿no? Y hay una respuesta más, que es una idea de hace ya tal vez cerca de 20 años o por ahí, que yo creo que se debe a Bafa y a alguien más que no recuerdo, que es la idea de que en realidad la manera de pensar esto correcta es que al principio la sopa primigenia, digamos, pre-Big Bang, lo que teníamos era un espacio-tiempo con dimensiones todas compactas, y lo que ocurrió después es que dinámicamente se descompactificaron algunas de ellas. Teníamos 9 dimensiones compactas y de alguna manera solo 3 de ellas se hicieron grandes, mientras que las otras simplemente se quedaron siendo compactas. Y hay ciertos argumentos que nos dicen que ciertos modos asociados al hecho de que las cuerdas se enrollan en estas posibles dimensiones compactas, lo que se llaman los winding modes, winding es de enrollamiento, frenarían la expansión de estas dimensiones, de tal manera que, aunque esto no se ha hecho de manera precisa, uno esperaría que en realidad lo que ocurre es que dinámicamente, en teoría de cuerdas, para nuestro universo, lo que pasaba al principio es que había 9 dimensiones, pero por procesos físicos que explica bien la teoría, solo 3 de ellas se hicieron grandes. Si esto es así, uno puede argumentar que, en efecto, 3 dimensiones es la dimensión perfecta para que tengamos una teoría de cuerdas en las que las cuerdas tienen el suficiente espacio como para no ser triviales, la teoría, y al mismo tiempo no hay tantas dimensiones como para que no se encuentren nunca las cuerdas. Las cuerdas se van moviendo, interaccionan, pasan cosas. Si hay demasiadas dimensiones, casi nunca se encontrarían y lo que tendríamos sería una teoría básicamente libre completamente, sin interacción. Bueno, eso es todo lo que os quería contar. Creo que hemos estado como
1 hora y media, no está mal. Y no voy a hacer un resumen de lo que he contado un montón de cosas, os he planteado un montón de preguntas, espero que os haya servido para tener curiosidad por alguna de las muchas cosas que os he contado y nada, gracias por escuchar.